a verle. Papá ya no nos quiere. Algo le habrá pasado. Te quiere seguro. Bueno, muy buenas, Manuel. Soy Hola, Gonzalo de Cartelera y nada, lo primero, enhorabuena por El amor de Andrea. muchas gracias. Una gran peli. Lo primero que te quiero preguntar, cuéntame, ¿cuál es el germen del proyecto? ¿Cómo nace? Pues mira, hace años Lola Mayo y yo, mi co-guionista, pues un día comiendo juntos, charlando, estábamos trabajando en otra cosa, pues hablamos un poco de nuestra juventud, de los afectos, de la construcción de la familia, de los amigos, y de repente surgió un poco la idea esa de una chica que acaba demandando a sus padres para entender qué es lo que ha pasado después de la separación, ¿no? Porque su padre ha desaparecido. Y ese fue un poco el germen de la película. Tiempo después, durante la pandemia, yo llamé a Lola y le dije, ¿te acuerdas de lo que habíamos hablado aquello? Pues me parece que ahí hay una película, fue como la semilla de una película, y que esa película podría ocurrir en Cádiz. Y entonces me preguntó, ¿por qué Cádiz? Porque yo soy andaluz y conocía bien Cádiz, ella no. Y entonces pues le conté un poco que es una ciudad muy especial, rodeada entera de mar, que con una luz muy bonita, y que también de alguna manera en el presente había, porque queríamos hacer un poco un retrato de una familia humilde, ¿no? Como de separación, y qué pasa, ¿no? con esos hijos cuando hay dos personas trabajadoras que de repente se separan y que pierden el contacto y que no se ponen de acuerdo y que viven en una situación muy precaria, ¿no? Y entonces a partir de ahí, entre la belleza de la ciudad, el mar y la gana de seguir explorando un poco mi tierra, Andalucía, para hacer cine, pues surgió la idea de la película. Nos fuimos Lola y yo allí a Cádiz y empezamos a escribir el guión. Has tocado muchas de las cosas que tenía apuntadas. El por qué Cádiz era una de ellas, por qué, o sea, esa luz que tiene de especial, qué aporta al rodaje, porque esos astilleros, esas cosas, qué es lo que aporta, que es tan única, que la hace tan diferente. Bueno, Cádiz es como una especie de isla. Su lugar es una especie de enclave, encrucijada, que durante mucho tiempo fue entrada y salida de comercio con las colonias americanas, que no es por casualidad la ciudad de las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque ahí se reunían, quizás en determinado momento, como la cuna del progresismo español y latinoamericano, que luego tiene una vinculación con el mar, por los astilleros, muy potente, y al mismo tiempo ha sufrido en las últimas décadas una crisis económica muy grande. Es una provincia con mucho paro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una visión un poco de Cádiz que no es la visión como turística, ¿no? Del Cádiz, las playitas, el pescadito y tal durante el verano, ¿no? Sino que es una Cádiz más profunda, más real. Y al mismo tiempo me parece que es una ciudad bellísima, ¿no? Que contiene todas esas capas de las que estamos hablando. Es que precisamente creo que cuando se va a Andalucía, no sé si tendrás la misma opinión que yo, pero como que el cine en español en Andalucía es Sevilla, igual que en el centro de España es Madrid o Barcelona, o como mucho quizá Bilbao o cosas así. Entonces, no sé, me parecía bastante interesante el sacar el cine español precisamente de esos 4 localizaciones que están tan encorsetadas, ¿no? Entonces me parecía bastante guay lo de... Sí, la verdad que no es mi caso. Yo he rodado en Almería, he Sí, rodado en Granada, he rodado en Jaén, he rodado también en Sevilla y ahora he rodado en Cádiz. Es decir, que trato de huir de un cierto cliché de lo llamado andaluz, ¿no? Por un lado, que ese es el retrato del andaluz así como más convencional, pero que en realidad yo creo que es un cliché que no existe. Y trato un poco de hacer una mirada a mi tierra un poquito más profunda, ¿no? bastante interesante además. También me hablaba sobre el tema de ese retrato de la juventud, ¿no? Cuéntame un poco más el por qué querías hacer este retrato, qué te llamaba la atención de esta temática. Bueno, a mí me parece que últimamente se ha retratado mucho a los jóvenes y a los niños como con demasiado paternalismo y con una especie de sobreprotección, y al mismo tiempo como una especie, salen como en las series o en algunas películas, como una especie de panda de tarados que están ahí como, pues eso, tomando drogas, cometiendo asesinatos, cortándose las venas,
Y yo sinceramente no recuerdo mi juventud de esta manera, ¿no? La recuerdo como una etapa muy bonita, muy interesante, en la que te planteas muchas cosas, en las que eres muy puro, muy idealista, en las que tratas de entender y colocar tus afectos en tu familia, y si no te los dan, en otros lugares, ¿no? Porque la familia no es solo la familia biológica, es la familia que tú construyes, ¿no? Y luego también la película surge de alguna manera durante la época, el planteamiento de hacerla durante la época de la pandemia, en donde también se ahondó más en esta especie de retrato de la juventud como una panda de irresponsables, ¿no? Recuerdo alguna campaña de institucional de un Cuba Libre más y tu abuelo muerto porque lo has contagiado. O sea, me pareció una reducción bastante lamentable de cuando yo creo que la mayoría de la gente joven pues es gente con un discernimiento y un fondo muchísimo más interesante del que los adultos se creen. De hecho, creo que la mayoría de los tarados en realidad son adultos, ¿no? Es decir, que tienen dinámicas tóxicas, o que tenemos dinámicas tóxicas de las que no siquiera somos conscientes, ¿no? El joven creo que es más puro. Y la película trata, y nuestra intención de Lola y mía era de colocar la cámara a la altura de ellos, a la altura de los jóvenes, y contar una historia de separación y el trauma de una familia, de dos personas que han dejado de quererse y que no son capaces de entenderse en la separación, un padre y una madre, pero desde el punto de vista de los niños. Pero además se agradece eso, el que sea un retrato diferente de lo de siempre y de lo que se hace últimamente, se agradece bastante. Es una historia que realmente es un drama que podría haber sido quizá más farragoso, más oscuro, y sin embargo es una película que habéis teñido como mucho de esperanza, ¿no? Yo creo. Entonces, o sea, ¿por qué elegisteis este tono tan... eso, para llevar al público a un cierto... Bueno, si hay una cosa que nos enseñan los niños y sobre todo los jóvenes, es que la esperanza siempre es posible, ¿no? Entonces, incluso en situaciones de guerra, por llevarla a un extremo, los niños quieren seguir jugando, los niños quieren seguir siendo niños, ¿no? Entonces, al colocar la cámara a su altura, te das cuenta de que el drama que están viviendo es un drama, pero al mismo tiempo está la voluntad de superar ese drama, de seguir adelante, de que la vida gana por encima de la solemnidad del drama. Entonces, la película tiene ese tono muy importante en donde está lo dramático, pero está lo tierno, está la risa, pero que son los niños, porque es su mirada naif, ¿no? O sea, su mirada transparente hacia las cosas, ¿no? Donde la verdad es lo más importante, ¿no? Como yo recuerdo una frase que nos iluminaba un poco en el camino de la película, que es de un niño que decía: los adultos mienten hasta cuando no hace falta. O sea, un niño pues no miente por mentir, ¿no? O sea, no es una... Entonces la película tiene que tener ese tono porque lo piden los personajes de la película. Es chulo. También se hace un cierto retrato, ¿no? Esto lo has comentado alguna vez, sobre los hombres y cómo muestran el afecto y el amor, ¿no? Esa reconstrucción un poco de la masculinidad. Entonces también cuéntame un poco qué te atraía de ese tema. Bueno, vivimos un momento muy importante, ¿no? Un momento de despertar de muchas cosas, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, pensando en mí mismo. Yo, por la edad que tengo, de alguna manera, yo he recibido una educación machista y he vivido en una sociedad donde los mensajes claramente eran machistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que entender y reconducir eso, ¿no? Cuando has tenido, como finales de los 60, cuando yo era muy niño, y 70, como una clara... Entonces, existe un momento en el que probablemente muchos hombres les cuesta rehacer esa masculinidad, ¿no? O por lo menos expresar sus sentimientos. Es una cuestión cultural, ¿no? Abrirse un poco al mundo, ¿no? Entonces, la película también retrata, en el caso de los personajes masculinos adultos, pues ese tipo de hombre incapaz. No es que sea... No hemos querido hacer el cliché de el maltratador o el malo, el abusador, sino de una persona incapaz y desde su incapacidad y de su bloqueo emocional, pues hace daño, ¿no? También, sin embargo, hay un retrato del chico, el amigo de Andrea, de Abel, que es de alguna manera un chico mucho más
más abierto, ¿no? Propio de su generación, más capaz Sí. de entender al otro, a la otra, y de expresar, o también el profesor que ayuda, que a pesar de ser una persona adulta de la edad del padre, sí es capaz de entender a la chica Andrea y ayudarla, ¿no? Es decir, que hay un poco retrato de diferentes tipos de hombres y de diferentes tipos de mujeres, ¿no? Sí, además es un contraste bastante chulo. Háblame también del casting, porque lo que he leído es que visteis a no sé cuántas mil personas para poder hacerlo. Vimos como unas 5.000 personas para todos los papeles, sobre Sí. todo primero nos centramos en encontrar quién iba a ser Andrea, a partir de ahí fuimos eligiendo al resto de los personajes, hicimos pues una exploración no solo en Cádiz, yo sí que tenía claro que quería que los actores fueran andaluces, sino también en Sevilla, en Málaga, durante un año. Pues claro, cuesta mucho, institutos, colegios, asociaciones, y ahí haciendo pequeñas pruebas para ver. Yo veía personalmente todas esas pruebas con mi equipo de casting, hacíamos una selección, y luego ya a partir de la segunda prueba, tercera prueba, ya participaba yo directamente, iba conociendo a los chicos y haciendo un poco... Es una labor artesanal, de alguna manera. El cine es algo artesanal, realmente, para encontrar estos personajes y ellos y los chavales y las chicas que pudieran encarnar y que pudieran entender y que yo pudiera dirigir para hacer la película tal y como es. ¿Y qué es lo que tiene que tener? Claro, son actores, son no profesionales, tal. ¿Qué es lo que tiene que tener que tú cuando les estás viendo en el casting dices, este sí, este no? O sea, Pues hay una cierta inquietud artística, sensibilidad, capacidad de empatizar con el otro, capacidad de ponerse en la situación de otra persona, que va a ser el personaje que interpretas, capacidad de entregar un poco tu corazón, una cierta naturalidad, que no todos tenemos cuando nos ponemos delante de una cámara, cierto magnetismo a la cámara, todo eso va unido. O sea, yo no estaba buscando como a una chica con unas características físicas, por ejemplo, especiales, o que tuviera más o menos experiencia. Había todo tipo de chicas, ¿no? Y luego también a todo tipo de niños, sino alguien que tuviera algo especial, que yo sintiera intuitivamente, conociéndola y haciendo pruebas con ella y con ellos, con los niños, que tenían algo especial, algo atrayente, ¿no? para la cámara. sí, me parece muy interesante. Y a partir de ahí, claro, el rodaje supongo que no será igual que evidentemente, con actores que estén ya completamente asentados, ¿no? En la industria. ¿Cambió mucho? Bueno, no, cambia un poco el tono de la película, la naturalidad, el dispositivo, porque yo intenté armar un poco un dispositivo muy sencillo, aparentemente sencillo, pero que me permitiera profundizar más con ellos, con los actores. Entonces intenté como alejarme de todo artificio, de todo aparataje, y hacer el rodaje lo más mecánicamente sencillo posible para poder ir al corazón. También poder adaptarme a la luz, al lugar, al espacio. Luego, además, para facilitar a los actores, hice dos cosas, que era que rodar cronológicamente la película y que ellos fueran conociendo el guión en función de cuando lo íbamos rodando. Se iban recibiendo, yo tenía un guión para cada uno de ellos y les iba adaptándome también a ellos, a las escenas en función de cada día antes que íbamos a rodarlas, sin saber ellos muy bien qué es lo que iba a pasar. Sabían a lo mejor lo que iban a hacer ellos ese día, pero no sabían cómo el otro iba a reaccionar, con lo cual eso nos permitía como ir explorando y a mí también ir buscando la película y encontrando la película, ¿no? Yo creo que eso es en realidad lo que tratamos de hacer con actores profesionales, que es conocer un guión, pero olvidarnos de que existe y vivir el momento a momento, que es la dirección de instante a instante, vivir el presente, escena a escena, y bueno, lo hacía igual con ellos, o sea, pero para mí no hay una gran diferencia entre trabajar entre actores profesionales y no profesionales. Sabes simplemente que los que no tienen experiencia ante la cámara, pues hay un momento en el que al principio pues se pueden sentir cohibidos por las cámaras o pensar que lo importante es una cosa que tiene que ver con la mecánica, que no es realmente lo importante, que es que el corazón. Mi trabajo es protegerles de esa mecánica y conseguir que sean ellos mismos interpretando delante de la cámara. Qué guay. Con quien sí que son profesionales, que ya habías trabajado, es con Vetusta Morla.
Cuéntame, ¿por qué vuelves a confiar en ellos en este segundo proyecto tan cercano al otro? Bueno, A la hija. la primera vez era porque su sonido como banda me parecía que se acercaba al tipo de música que yo quería para la película de la hija y podíamos hacer un trabajo de exploración. Luego les conozco y veo que son unos primeros grandes músicos, que eran grandes personas también, con los que me entendí. Y aunque mi planteamiento de música era totalmente diferente, yo quería buscar una música mucho más cercana a lo que se llamaría la música de ida y vuelta, con cierto aire habanero o mediterráneo, y con instrumentos orgánicos, nada electrónico, todo muy relativamente sencillo, que es lo más difícil, con pocos instrumentos, pero me parecía que ellos lo podían hacer muy bien, ¿no? Me parecía que ellos podían encontrar ese... Y así se lo planteé, ¿no? Y me decía al principio, bueno, pues no es el sonido de Vetusta Morla. Digo, bueno, pero sois grandes músicos y podéis adaptaros. Y es muy bonito porque creo que han encontrado otro sonido haciendo la película, ¿no? Y, o sea, ha salido una canción preciosa. Y ha salido una canción muy bonita. Ellos compusieron a partir de... Lo primero que hicieron fue esa canción y a partir de ahí desgajaron el sonido del resto de la banda sonora. Qué bueno. Pues nada más, eso era todo lo que te quería preguntar. De nuevo, muchísimas gracias y enhorabuena, que vaya súper bien, que seguro que sí. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sola